así, porque nada, está buenísimo ver cómo también en el grupo de Telegram van entrando en confianza y se van contando cosas y como que ya después se ven la cara y es como cuando con una amiga te ves todos los días, siempre tenés algo para hablar. Como que es increíble, pero capaz la que no te ves hace un año no sabes qué contar, pero como nosotros vamos a mantener eh, este intercambio todos los días, que obviamente eso depende más de ustedes, ¿no? De cuánto se quieran abrir, de cuánto quieran compartir y también recibir del otro lado. Pero la idea es esa. Entonces es como que la conversación va continuando durante 6 semanas. Es así. Okis. Bueno, vamos a dar 2 minutitos más y arrancamos. Bueno, A ver, les voy a ver las caras, ya que estoy. Bueno, eso creo que lo habían puesto en el mail, pero siempre está bueno cuando se conectan a los vivos, en la medida de lo posible, obvio, ¿no? O sea, si hay un inconveniente, nadie está obligado a nada, pero para mí hay mucha diferencia cuando ponemos la cámara y estamos como 100% presentes. A mí me pasaba también cuando de repente hacía algún Zoom de alguna clase de algo, era como, bueno, apago la cámara, me hago el mate, esto, vengo, aprovecho para lavar la ropa, hacer la comida, y qué sé yo. Y está bien, a veces uno como necesita eso, pero también este espacio es para ustedes y es 1 hora y media, 2 por semana, donde es importante como estar presente al 100% y no estar aprovechando para mientras hago, hacer y como estar con 50 cosas a la vez. Eso por un lado, como realmente priorizarlo y estar 100% como dedicando su tiempo y su atención a esto. Y también porque siento que es como una muestra de respeto a quienes tienen la cámara puesta, ¿no? Como que por ahí hay algunas que tienen la cámara y hablan y se expresan, y está buenísimo ver como la cara de te entiendo, de a mí también me pasa, de te estoy escuchando del otro lado. Y está bueno que cuando una lo hace, sepa que del otro lado eso va a estar. Así que esa es la invitación. Lo digo esta vez y no lo vuelvo a decir. Así que nada, ya cada una se va a ir arreglando con eso. Obvio, pueden de repente apagar la cámara porque tienen que hacer algo, moverse despacio, lo que sea. Obvio que no pasa nada, pero bueno, la invitación es a que puedan estar lo más presentes posible. Bueno, vamos a dar por empezado el encuentro. Em, Me gusta siempre empezar con una meditación. Si algún día me olvido, es porque yo estoy más acelerada que ustedes y ahí tipo, ya de escuchar la meditación, la necesitamos. Así que me hacen acordar si es que me olvido. De hecho, casi me olvido ahora y dije, ay, cierto que está buenísimo empezar con eso y es también una forma como de hacer un corte del día, ¿no? Siento que a veces llegamos a la silla como corriendo, llegué a la silla, prendí la computadora, todo el cuaderno, ta, 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 y está bueno como cambiar, hacer ese cambio intencional del ritmo para poder escuchar, para poder conectar con lo que estamos sintiendo, con lo que vamos resonando, con lo que queremos compartir. Así que, bueno, ¿están listas? ¿Sí? Bueno, las invito entonces a cerrar los ojos. estábamos silenciadas. ¿Lo ponemos en silencio? Sí, déjenlo en silencio por ahora sí, y si quieren decir algo, abren micrófono. Sí, creo que está bueno eso para Bueno, evitar los ruidos de fondo y demás. Sí, okis. gracias por preguntar, Romy. Bueno, cierren los ojos y con los ojos cerrados, ya como empezando a ir un poco para adentro, se pueden ir acomodando, ir dándole al cuerpo lo que necesita en términos de, por ahora, de movimiento, ¿no? Y acomodarme, estirarme, bostezar, mover el cuello, mover la mandíbula, ir registrando, ¿no? Como esa
contractura de repente del día, que no nos damos cuenta y estamos como en una postura súper eh, como apretada con nosotras mismas, entonces de a poco vamos como soltando esos músculos que estaban apretados, relajando esos músculos que estaban tensionados. Y voy a poquito buscando la quietud y buscando una postura donde mi columna empieza a crecer, como si estuviese con la cola empujando la superficie donde estoy sentada y como empujo hacia abajo, crezco hacia arriba y las vértebras se pegan las unas de las otras y empiezo a crecer como si hubiese un hilo estuviese tirando de mi cabeza. Y desde esta postura relajo los hombros, relajo la mandíbula y tomo una inhalación bien profunda. Inhalo bien profundo por la nariz y exhalo por la boca soltando todo como con alivio. Aquí estoy, llegué. Inhalo una vez más. Y suelto. Lo logré. Acá estoy. Me presenté. Inhalo de nuevo. Y esta vez voy a retener el aire. 1, 2, 3. Y cuando suelto, suelto muy suave por la nariz. Vamos a hacerlo de nuevo juntas. Inhalo. Retengo 1, 2, 3 y suelto muy suavecito por la nariz. Una vez más, inhalo. 1, 2, 3 y suelto muy suavemente. Continúen haciendo ese mismo ejercicio de inhalación. Retengo en 1, 2, 3 y suelto. Háganlo a su ritmo. Y cada vez que suelto, invito también a mi mente a soltar todo lo que pasó en el día, en la semana, en el fin de semana. Invito a mi mente a soltar todo lo que tengo que hacer después o mañana, todos los pendientes, las cosas que no llegué a hacer. Y en la próxima inhalación, quiero que cada una conecte con algo que quiera regalarse en este primer encuentro. ¿Qué te quieres regalar hoy, este miércoles 14 de febrero del 2024, durante la próxima hora y media? ¿Te quieres regalar presencia? ¿Te quieres regalar escucha? ¿Te quieres regalar simplicidad? ¿Te quieres regalar liviandad? Conecta con algo que sí quieras experimentar, no lo que no. Ya sabemos lo que no queremos. ¿Qué es lo que sí querés? A veces podemos buscar como el opuesto de ese no quiero tal cosa, o no quiero expectativas, o no quiero exigencia, o no quiero... Bueno, ¿qué es lo que sí quiero? Y esa va a ser tu intención. Y de a poquito van volviendo a la respiración normal, natural.
Y cuando estén listas van a abrir los ojos y las invito a compartir acá en el chat esa intención con la que conectaron hace un ratito. Por favor, mandale un mensajito a Juan. Y si mañana nosotros vamos a estar llegando 8:30, 9:30, 10:30. Por eso nos silenciamos. Escucha, paz, presencia, estar acá. Escucha, presencia. Ok. Una pausa, liviandad, paz, entregarme. Bueno, escríbanla, tipo, como si fuese el cuaderno de la primaria, como hoy día 14 de febrero, y se ponen esta intención ahí, al lado de la fecha, del título, que imagino que todas pusieron encuentro uno, raíz, programa Mindful Eating con colores. Bajar un cambio. Bueno, me encanta. Ternura, ay, qué lindo. Apreciación, poder abrirme, compasión, entregarme. Hermoso. Bueno, quiero que se las anoten ahí. Y si alguna de las que dijo las compañeras le resonó y les gustó, pueden anotársela también por ahí. Bueno, bienvenidas al programa de Mindful Eating. Esperen que tengo que hacer cosas acá. Ahí está. Listo. Bueno, bienvenidas a Mindful Eating. Este es un programa guiado por mí. ¿Alguna es la primera vez que hace algo así conmigo? Me parece que había alguna como 100% nueva, bien. Y hay algunas que ya hace 1000 años que hicieron 50 cosas y ya me conocen, ¿no? Buenísimo, Yo es la primera vez. genial. Bueno, hay un montón de primera vez. Claro, algunos nombres me suenan por mensajes o demás, pero está buenísimo que estén acá como con full compromiso. Bueno, voy a empezar por la definición de mindful eating y es la definición que a mí me gusta compartir. Seguramente van a encontrar muchas definiciones de lo que es el mindful eating y el mindful eating como estilo de vida, como propósito y como búsqueda, para mí tiene que ver con esto. Tiene que ver con, por un lado, el mindfulness como disciplina. La disciplina del mindfulness a lo que nos invita es a la atención plena. Pero algo que me gusta de esta palabra mindful, mind es mente, ¿no? Y mindful sería como llena de mente, ¿no? Como lo que es la mentalidad, es que tiene como muchas traducciones al español. Una de esas traducciones es la atención plena, pero también la palabra mindful significa en español ser consciente, ¿no? O sea, llevar esa mente a ese lugar, intencionalmente. Eso es la conciencia, ¿no? Cuando le damos esa dirección intencional a la mente. Y una tercera definición de mindful que me gusta tiene que ver con estar advertida. Eso también es parte de lo que es el mindfulness. Y esta particularmente me gusta traerla y siento que va a ser muy importante para el proceso juntas, que es esta capacidad, que el estar advertida es tener esta capacidad de, al conocernos, al tener ese autoconocimiento, poder saber y poder predecir ciertos comportamientos. Y desde ese lugar de autoconocimiento y de predicción, por el autoconocimiento que vamos ganando, poder tomar decisiones, que probablemente van a ser decisiones diferentes a las que veníamos tomando en automático. En segundo lugar, la palabra eating, eat es comer y es alimentarse, pero en este programa no vamos a hablar de
los alimentos propiamente dichos, sino que vamos a hablar, sí, de lo que es el acto de comer y de todo lo que llevamos y cargamos en ese acto de comer. No tanto de lo que comemos, sino de por qué comemos, para qué comemos, cómo comemos, cómo nos relacionamos con esa comida, ¿no? Mucho más allá de lo que hay en el plato, mucho más allá del alimento que hay en el plato, ¿no? Y es como que muchas veces hablamos de la alimentación como lo que hay en el plato de comida, y acá, en este programa, es todo lo que está de este lado, ¿no? Que me lleva a relacionarme de cierta forma con ese plato de comida y otros. Entonces es como mucho más de acá que de lo que está afuera. Y otra cosa que también me gusta traer es que en este programa, si bien vamos a hablar de la relación con la comida, vamos a hablar de la relación con la comida como espejo de cómo nos relacionamos con toda, con la vida misma, ¿no? Y cómo nos relacionamos con la comida también es un espejo de cómo nos relacionamos con todo lo que ingresa a través de nuestros sentidos. No solamente el alimento, sino también las conversaciones, lo que consumimos en redes sociales, la información que consumimos y lo que nos decimos a nosotras mismas. Eso también es parte de con lo que nos alimentamos, porque impacta en nuestra energía, así como lo hacen los alimentos, así como lo hace la comida. Y cómo elegimos de qué alimentarnos en el sentido holístico de la palabra, en este sentido de que nos alimentamos de todo lo que ingresa a través de nuestros sentidos, lo que elegimos para alimentarnos depende de esta relación que tenemos con nosotras mismas y cuán suficientes nos sentimos, cuán merecedoras nos sentimos, cuán valiosas nos sentimos de elegir el alimento que nos va a nutrir, de elegir el disfrute, de elegir las conversaciones que merecemos tener, de elegir a las personas que merecemos tener alrededor, de marcar límites. Todo eso es parte de la relación, es parte del trabajo que vamos a hacer en la relación con la comida y por lo tanto en la relación con todo lo que nos nutre. Ruidito de mate. ¿Para qué comemos? Comemos por razones mucho más allá de la comida, de los nutrientes, perdón. Pero obviamente también comemos para recibir nutrientes, ¿no? Comemos también para recibir y para experimentar placer. Y comemos también para recibir y para experimentar conexión. Nutrientes, placer y conexión es lo que nosotras buscamos cuando vamos al alimento. Entonces, así como no solo es alimento, todo aquello que impacta en nuestros sentidos e impacta en nuestra energía, todo ello, perdón, que recibe en nuestros sentidos y que impacta en nuestra energía, sino que además, cuando comemos, no solamente estamos buscando nutrir nuestro cuerpo físico, sino que también estamos buscando placer y conexión. Esta triada la vamos a recuperar en muchos momentos del programa. Este primer encuentro también es un poco como un pantallazo general de cosas que vamos a ir profundizando. Este programa es un poco como un embudo, donde vamos como de lo macro a lo micro y vemos cuestiones cada vez más puntuales. ¿Por qué? Porque yo considero que para llegar a destrabar esas cuestiones más puntuales, necesitamos ir recibiendo información y herramientas para comprendernos mucho antes de resolvernos. Seguramente, bueno, de hecho los pusieron un montón en el grupo de Telegram, esto de querer como resolver el tema con la comida, que deje de ser un tema, que deje de ser un problema, que salir del círculo vicioso, que soltar el tono, ¿no? Como eso que está molestando. Y obviamente que ese abordaje va a estar, ¿no? Como las herramientas para eso van a estar.
Pero incluso mucho antes de que eso se disuelva solo, va a ser muy necesario que durante estas semanas juntas ustedes vuelvan a pasar por ahí y pasen por esos momentos difíciles que no hay mejor momento para pasarlos que ahora, cuando están acá, cuando están acompañadas, cuando lo pueden traer a la mesa. Muchas veces es como, uy, no, encima que estoy haciendo el programa, tengo en el medio un atracón. No, bueno, el programa atraviesa tu vida, entonces es algo más que está en tu vida. Y no hay mejor momento para que te pase eso que este momento en donde estás como con una lupa porque estás en el programa. Entonces, todas esas cosas, todos esos mecanismos, todas esas sombras, todas esas heridas, todas esas incomodidades que ustedes vienen atravesando con la alimentación, no tienen que quedar afuera del programa. Al contrario, este no es el momento para que no pase, sino al revés, el momento para que pase y para que puedan justamente ir a ese lugar al que antes iban, con mucho juicio, con mucha crítica, con mucha autoexigencia, con mucho rechazo, ahora con más herramientas, con más amor, sintiéndose sostenidas, sintiéndose acompañadas, pudiéndolo exteriorizar en el momento. No hay un lugar al que llegar, ni en la vida ni con este programa. ¿Sí? O sea, yo no, mi promesa con ustedes no es, después de 6 semanas vas a estar libre de atracones para toda tu vida. O durante estas 6 semanas vas a aprender esto y esto y vas a poder eliminar el todo o nada. Esa no es mi promesa porque yo creo que todo lo que nos pasa para que aprendamos de eso y si sacáramos ese síntoma, si sacáramos ese mecanismo, no podríamos aprender lo que ese mecanismo nos viene a mostrar. Mi promesa con ustedes es la de darles las herramientas y el acompañamiento y la guía para que puedan cada vez que eso les suceda, sacar más y más y más aprendizajes hasta que su cuerpo considere que ese mecanismo ya no es necesario. ¿Por qué? Porque aprendieron a acompañarse, porque aprendieron a cuidarse y porque aprendieron a acompañarse a que eso no sea necesario, a que ese mecanismo no sea necesario. Entonces, el objetivo de este programa es poder entrar a ese espacio que ya estaban habitando, entrar a ese mecanismo que ya estaba apareciendo, pero con mucha más conciencia y con mucho más amor y con más herramientas a medida que vayamos avanzando. Este primer encuentro se llama La Raíz y se llama La Raíz porque lo que vamos a hacer juntas en realidad a lo largo de todo el programa, pero hoy vamos a empezar a profundizar, es en esto de tomar conciencia de la raíz de estos mecanismos y de estos síntomas y de estas molestias. Cuando hablo de mecanismos y síntomas y molestias, hablo de esto que ustedes mencionaban, ¿no? Como los atracones, el todo nada, la rigidez con la alimentación, la autoexigencia, el perfeccionismo, el arranco desbarranco, me controlo, me descontrolo, empiezo y me voy, ¿no? Como todo eso, a eso me refiero cuando digo mecanismos. Entonces, ir a la raíz implica tomar conciencia de cómo es que llegaron a existir esos mecanismos, ¿no? Esos mecanismos responden a cierta forma de pensar, cierta forma de sentir y cierta forma de actuar. Entonces, esa es la raíz a la que vamos a ir particularmente el día de hoy. Bien, muchas veces cuando, me dirán ustedes, ¿no? Y ya lo comentaron también, pero ¿les pasó de ir a nutricionistas o a lugares, centros para
cambiar de hábitos, para cambiar las conductas con la alimentación? Todas, ¿no? Sí. Sí. Sí, Y como que ese enfoque es, bueno, cambia esto por esto, ¿no? O sea, comías la tostada, comías la galleta de arroz, comías una, come medias, comías dos, come una, muy enfocado como en la acción, ¿no? En la conducta, cambiar una acción por otra acción. Accionabas de esta forma, bueno, ahora acciona de esta. Fotocopia o PDF, lo que sea, toma. Ese es como el abordaje, ¿verdad? Ese enfoque está enfocado justamente en cambiar las acciones, ¿no? Entonces consideramos que si yo repito esta acción se convierte en un hábito. Si yo repito la otra acción es la que se va a repetir en un hábito. Esta es una mirada muy simplista del ser humano, y no solamente simplista, sino como muy desde la energía masculina, ¿no? Como muy desde, bueno, estabas haciendo esto, ahora hacé lo otro. Como si eso que estabas haciendo, lo estabas haciendo porque se te ocurrió hacerlo, no porque todo en tu vida te estaba llevando a que lo hagas de esa forma, a que te bajes ese paquete de galletitas, o a que desbarranques, o a que tengas ese atracón. Cambiar esas conductas tiene que, o sea, perdón, la aparición de esas conductas, la existencia de esas conductas, responden a ciertos pensamientos, ciertas emociones y ciertas sensaciones que tenemos. Los pensamientos, las emociones y las sensaciones corporales, ¿no? Como esta cosa, van a entender las que tienen atracones o compulsión con la comida, esta sensación en el cuerpo de tener que, galletita, 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 ¿no? Como de tener que masticar, de tener que agarrar uno, otro, papita, papita, papita. Esa sensación en el cuerpo no es ni una emoción, o sea, no es específicamente una emoción, ni es específicamente un pensamiento, sino que es una sensación corporal. O sea, el cuerpo está como pidiendo eso. Después lo transformamos en pensamientos de no, no debería, o bueno, ya fue, ¿no? Y en emociones de culpa, de frustración, de enojo, de ansiedad. Esta triada de pensamientos, emociones y sensaciones es de lo que hablamos cuando hablamos de el vínculo que tenemos con la comida. ¿Qué pensamientos, qué emociones y qué sensaciones experimentamos con respecto a la comida? Seguramente va a haber ciertos alimentos o comidas que les generen ya el solo hecho de mirarlo o de saber que está en la heladera, les generen ciertas sensaciones. ¿Les pasa eso? ¿Identifican con qué comidas o con qué alimentos? Las cosas dulces, chocolate. Ahí va. ¿Quieren decirlo o escribir? A mí, hola, ¿cómo están? A mí me pasa mucho que si paso varios días, o sea, típico que voy al chino a comprar papel higiénico y me llevo una golosinita, tipo, y todos los días me comí una golosinita. El día que no la como, el cuerpo me pide un montón y me pasó que una vez, bueno, por cuestiones X, sin darme cuenta, estaba haciendo bastante ayuno y como que por cosas no pasaba por el chino, lo que sea, que dejé comer esas golosinas. Y ya el cuerpo no me las pedía, es como que no, los veía y no me daban ganas de comprar, pero en la que entré nuevo, empezó todo, ¿no? Lo mismo con la harina. Ujú. Bien. Gracias, Mica. Es como la comida Comida que dulce. uno sabe que es como la comida mala, la que no tiene que comer. Ajá. Bueno, eso, fíjense, ay, no sé quién habló, perdón. Claro, Caro, sí, fíjense lo que dice Caro de la comida mala. ¿Eso qué es? Un pensamiento. un juicio de claro. valor. Exactamente, es un juicio. ¿Qué es un pensamiento? Entonces, Sí, la sensación se corresponde a cierto pensamiento, ¿no? Y
¿A qué emoción relacionás como eso, ¿no? Tipo, me da la sensación con el alimento que está mal o está prohibido o no debería. ¿A qué emoción relacionas con eso? Si tuviésemos que poner como a los tres en una cajita y tipo, etiqueta, A mí sensación. la culpa porque es la restricción de toda la vida, o sea, era eso. Entonces la culpa por desearlo, ni siquiera por comerlo, por desearlo. Ujú. Bueno, algunas dicen culpa, otras dicen ansiedad, culpa y ansiedad. Lo prohibido, Steffi, sería como el pensamiento, ¿no? Esto está prohibido. Igual es súper interesante que lo traigas porque muchas veces, como están tan pegadas estas tres, ¿no? Como el pensamiento con la emoción, con la sensación, eh, cuando se levanta una, se levantan todas, ¿no? Entonces, frente a un estímulo que puede ser ese alimento o incluso esa sensación de ansiedad de por sí, por otra cosa que me había pasado capaz, me surge la ansiedad y me surge el alimento, ¿me explicó? O sea, capaz que yo no vi el alimento, sino que sentí la ansiedad y mi mente fue a ese alimento que machea con la ansiedad que yo estaba sintiendo. O tal vez sentí lo mismo, culpa por algo que por ahí no tiene nada que ver con la comida, y en esa misma sensación de culpa, de sentirme insuficiente, de sentir que estoy haciendo las cosas mal, pues si ya estoy haciendo las cosas mal, las hago Sí, mal. también aburrimiento. A mí me pasa que estoy aburrida, digo, ay, ¿qué hago? Bueno, como. Y después me siento mal. Ujú. Bueno, toda esta identificación, como les digo, embudo, ¿no? Entonces estamos como, ok, esto ocurre, ¿sí? Como se van a llevar también a la semana en esos momentos donde antes por ahí esas situaciones pasaban desapercibidas, este registro, ¿sí? Y vamos a ir trabajando sobre este registro. Igual ahora vamos a tener unas prácticas de escritura para bajar más este registro que están teniendo. Pero ¿qué pasa? Estos pensamientos, estas emociones y estas sensaciones tan conflictivas, ¿no? Y de tanto estrés con la alimentación, tienen una raíz, tienen un origen. O sea, no pensamos que cierto alimento es malo o es bueno porque se nos ocurrió. No pensamos que comer cierta comida está bien o está mal, o nos engorda, o no deberíamos comerla, o deberíamos restringirnosla, o deberíamos hacer X cantidad de horas de ayuno porque se nos ocurre. Esos pensamientos y por lo tanto esas emociones, como decía antes una de las compañeras, como la emoción de la culpa ni siquiera es por comerlo, ni siquiera es por la conducta, es por desearlo, ¿no? O sea, frente al deseo de sentir placer, siento culpa, ¿no? Frente al deseo de querer hacer algo por placer conmigo misma, siento culpa, ¿no? Ni siquiera lo hago, solamente de querer hacerlo. Todo eso tiene una raíz. Y la raíz es el sistema de creencias que nos lleva a juzgar nuestros comportamientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras sensaciones. Ese sistema de creencias proviene de nuestra cultura a nivel macro y nuestra crianza, que generalmente es como una muestra de la cultura, ¿no? Poco más, un poco menos, pero generalmente es una muestra de la cultura en la que crecimos y la cultura en la que crecieron también las personas que nos criaron. Antes de seguir profundizando en esto, ya las voy a ir a hacer, bueno, ya están todas agarrando el cuadernito, pero quiero que escriban en ese cuadernito. Esperen que. No, vamos al revés. Esos pensamientos que estábamos nombrando ahora, los pensamientos que estuvieron presentes durante todo este tiempo, algunas
La mayoría, no sé si se dieron cuenta que muchos decían que a partir de los 13 años. No sé si lo registraron eso. Muchos hablaban de los 13 años. Bueno, a partir de ese momento, o desde el momento que hayan empezado a tener esta relación con la comida, y con sus cuerpos, como por ejemplo esto, ¿no? O sea, debería entrenar más si quiero bajar de peso, o sea, tengo que empezar a controlar la porción. Todos esos pensamientos que estuvimos charlando recién y todos los que se les ocurran. Seguramente van a escribir algunos y mientras vayan compartiendo las compañeras, se les van a venir a la cabeza otros. Les propongo que escriban 4 o 5 y los compartimos, ¿sí? Obvio que se pueden llevar para seguir pensándolos en la semana. Escribir los pensamientos que estuvieron presentes en este tiempo, ¿sí? En estos años, en relación a la alimentación y a la imagen corporal. Por ejemplo, esto de que generalmente van a estar comenzados por el debería o el tendría que, o todo lo que es bueno y malo, esto de los juicios que veníamos hablando. Ahí es donde está la exigencia, ¿no? Los mandatos. Les decía, escriban 4 o 5 y los compartimos. Así como, tipo, pensamiento, tac, 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 tac. Así nos queda tiempo para al final hacer más conversación. La que quiere puede empezar a compartir, si quieren lo pueden escribir o abrir el micrófono y leer así como las 4 o 5 derechito. Buenas. Yo escribí, Mari por acá, hola, Hola. contenta de estar acá. Escribí, no debería repetir plato, debería pasar hambre, debería hacer más ejercicio, debería comer solo verduras y comer poco. Todo muy relacionado, veo. Ujú. Pero eso es lo primero que me viene a la cabeza. Mm. Gracias, Mari. A ver, acá Steffi comparte en el grupo. En la próxima dieta está la respuesta a mi problema de peso. Tengo que hacer gym y caminata, tengo que empezar X kilos. Sol dice culpa, enojo, frustración y fundamentalmente algo que rige en mi vida es comer a escondidas como si no me ven, no me hace mal. Te propongo, Sol, que empieces a identificar, capaz ahora no sale, pero en la semana o leyendo a las compañeras sí, cuáles son los pensamientos que aparecen en tu mente por los cuales o con los cuales empezás a sentir culpa, ¿no? ¿Cómo se refleja esa culpa? ¿Cómo identificás esa culpa a nivel de pensamiento? Ejemplo, lo que hice estuvo mal, ¿no? O debería haber comido menos, como que la culpa un poco apunta al pasado, ¿no? No, no debería haber comido esa segunda porción, ¿no? Como cómo se refleja esa culpa o ese enojo, esa frustración en frases que viven en tu mente sin pagar alquiler, digamos. A partir de ahora hago 12 horas de ayuno, no sé, actividad física, no como nada dulce en estos días, como reglas, ¿no? Como me impongo la regla. Para estar bien tengo que comer bien y hacer ejercicio, cosas que por ahí incluso son beneficiosas, pero desde la exigencia, ¿no? El tengo que, debería, bueno, tengo que dejar de comer tal cosa, tengo que estar flaca para tal fecha o evento, si como estoy
si como estoy y esto, si como esto, bajo de peso rápido, ¿por qué me gusta tanto lo dulce? Como reclamos, ¿no? Rechazos, debería dejar el azúcar, tengo que empezar a comer menos y moverme más. Bueno, como en todo el día, Euge, tenés levantada la mano, ¿querías compartir? Eh, Bueno, sí, yo había puesto, bueno, hola a todas, que tengo que hacer deporte para bajar todos los días, la exigencia de tener que hacerlo, lo hago y parte me gusta, pero lo veo como una exigencia. También tengo que comer las cosas light, ahora no estoy comiendo, pero por tiempo era todo light, todo verde, todo desde los 10 años, tengo 51. Comida diferente al resto, tenía 4 hermanos varones, la comida, yo comía con mi mamá comida diferente. Mis hermanos comían otra comida y yo siempre comía otra comida diferente. Después lo hice en mi casa. Achicar la porción y que sea siempre un plato. Ujú. Bien, gracias. A vos. Bueno, no merezco disfrutar, luego me controlo, me restrinjo, el ya fue todo. Bien. Traten de identificar de nuevo, por ejemplo, se sigue compartís como de manera compulsiva y a escondidas. Claro, bueno, ¿qué pensamiento aparece en ese momento? Capaz esto no es ahora el momento donde lo registro, sino que me llevo la consigna y en la semana trato de identificar esa conversación interna que seguramente pasaba como la nada misma, ¿no? Y que a lo largo del tiempo esas frases, que tal vez en un momento nos decíamos a nosotras mismas, se empezaron a transformar en meras sensaciones, se empezaron a transformar en meras compulsiones, pero empezaron siendo un pensamiento impuesto a raíz de una creencia. Y eso es lo que quiero que empiecen a darle lugar, porque a veces es como, voy a poner un ejemplo, ¿no? Tipo, voy a esa comida que hay un montón de cosas dulces en la mesa y estoy rodeada de gente, a veces pasa, cuando hay algunas que les pasa estando súper rodeadas de gente, algunas que les pasa estando solas, ¿no? Pero voy a poner los dos ejemplos. Voy a ese cumpleaños, a esa reunión, la mesa está llena de comida y yo estoy teniendo otra conversación, pero de repente me estoy bajando a cucharadas, ni siquiera sin servirme en el plato, ¿no? Como la picada o la torta o lo que sea. Y ese ya fue, y ese, bueno, después lo compenso, después lo restrinjo. Tal vez hace unos años estuvo esa conversación, pero capaz ahora directamente el cuerpo está tan habituado a esa conversación interna que ya va solo, ¿no? Entonces, el trabajo que estamos haciendo es justamente el de rebobinar y entender qué pensamiento estuvo guiando esa acción. O para el caso de las que no les pasa que comen en ese momento, sino que comen después, es por ahí llegar a la casa y atacar la heladera, atacar la alacena, siendo como un novillo de ansiedad y de nervios, sin haber identificado que por ahí durante toda esa comida que ustedes se restringieron, estaba como este saber que después iban a ir a sus casas e iban a comer todo eso, ¿no? Y por más de que no hayan querido hacerlo, es como que el cuerpo directamente ya sabía que ese era el recorrido, ¿no? Bien. Ahora sí, las invito, algunas ya lo fueron poniendo, pero las que todavía no lo hicieron, las invito a que escriban cuáles son esos sentires que estuvieron definiendo la relación con la comida y con el cuerpo, ¿no? ¿Qué palabras estuvieron definiendo y qué emociones estuvieron definiendo esa relación con la comida y con el cuerpo? Pueden ser emociones en sí o pueden ser estas sensaciones, ¿no? De tener este conflicto, de tener esta pesadez con el tema, o de sentir frustración, o de sentir ansiedad, culpa. Vergüenza, frustración, enojo, culpa.
Tratan de también escribir 4 o 5, ¿sí? Desinterés. 4 o 5 palabras, sentires, emociones, que, que describan cómo se estuvieron relacionando con la comida en este tiempo y con el cuerpo. Impulsividad, canalización, vergüenza, rechazo, arrepentimiento, descontrol, ansiedad, culpa, cansancio, vergüenza, frustración, resignación, dejadez, enojo, comparación, miedo, desánimo, no creer merecerme verme bien, quererme y que me quieran, desmerecimiento. Ahí Mari te resumió lo que pusiste, Romy, en una palabra. Angustia. Bien. Inconstancia, comparación, desvalorización, estrés. Ujú. Y por último, lo que las voy a invitar a escribir es, que por ahí es un poco más complejo y lo podemos ir como trabajando juntas, pero es muy interesante hacer este trabajo de, o sea, voy a volver acá, ¿no? Como que las acciones, las conductas, como que ya las conocemos, ¿no? Es el atracón, es la compulsividad, es el comer escondidas, es la restricción, es la dieta, es el todo o nada. La conducta ya la vimos. Es lo que tenemos identificado y es lo que suele molestar más, ¿no? Porque es lo que nos interrumpe en el día a día, es lo que más se hace notar, es esa acción. Pero para llegar a esa conducta, hubo ciertos pensamientos, ciertas emociones y ciertas sensaciones que guiaron al cuerpo a que esa sea la conducta. Esto que decía, bueno, de repente estar comiendo de forma compulsiva cuando hay muchas opciones de comida en la mesa. O volver a mi casa y darme un atracón o comer compulsivamente a escondidas. Eso es la conducta. Eso es lo que generalmente, como decía, ¿no? Irrumpe en el día. Lo vemos, lo conocemos, lo tenemos identificado. Lo que hicimos recién fue identificar los pensamientos, las emociones y las sensaciones que nos fueron guiando en realidad a esas conductas. Esas conductas son esos mecanismos de defensa del cuerpo frente a todos estos pensamientos, emociones y sensaciones. Es algo que también vamos a profundizar un poco más adelante. Entonces identificamos los pensamientos que estaban ahí como ya resumidos como en esto, y como si hubiese sido algo que estaba en la galleta de la fortuna, como lo fuimos desenrollando y era toda una frase lo que me decía, ¿no? Esa sensación, no, eran todas estas frases que me estaba diciendo internamente. Estaba acumulando todas estas emociones y estas sensaciones. Estaba canalizando todos estos sentires en la alimentación. Y el último ejercicio que quiero que hagamos en este momento es el de ir un nivel más abajo todavía y hacernos esta pregunta, este cuestionamiento de cuáles son esas creencias que me fueron llevando a pensar como pienso y a sentirme como me siento con respecto a mis necesidades, a mis elecciones, a lo que como, a lo que necesito. Estas creencias suelen vincularse a lo que está bien, lo que hay que hacer y lo que personas como yo pueden, merecen, tienen que, deberían. Antes compartía Euge esto de que ella y la mamá comían lo mismo, ¿no? Como que las mujeres de la casa comían así y los varones de la casa comían de esa otra forma. Bueno, ¿qué creencia formó, por ejemplo, esa situación en la psiquis, en la mente, de Euge en este caso, ¿no? Pero de cada una
encontrando como su propia situación. Si lo quisiéramos traducir a una creencia, esto les digo para como ayudarlas un poco a entender qué creencias son, la creencia sería que personas como yo, o sea, las mujeres, tienen que comer de esta forma. ¿De qué forma? Menos que los hombres, o más light que los hombres, o más restringido que los hombres, ¿no? O sea, esa conducta que yo recibí a través de mi crianza forjó ciertas creencias, desde las cuales después fuimos pensando, sintiendo y actuando. Esperen que las voy a leer. Claro, por ejemplo, las gordas se quedan solas, no son felices, a las flacas lo que sea les queda bien. Si no hago dieta y como poco, no me estoy cuidando. Si no bajas de peso, no te van a querer. Eso. Valgo más si tengo el cuerpo adecuado, comer mucho está mal. Tengo que hacer dieta, ser distinta está mal. Si soy deportista, tengo que comer saludable. Si hago yoga, tengo que comer consciente. Bien, como esa construcción sobre cómo tiene que ser la gente, ¿no? Y cómo tengo que ser yo. Tengo que comer menos que el resto porque soy chiquita, no se puede comer entre horas. Tengo que ser la mejor, la más flaca, la más perfecta. Bueno, esas son creencias, exactamente. Las creencias son como esta red de seguridad, ¿no? Como esta red sobre la que después construimos todo. Y algo muy importante de esto es entender que nosotras de fábrica, digamos, como cuando nacimos, no teníamos todos estos pensamientos, no teníamos todas estas creencias, ni teníamos estas conductas. Cuando nacimos y teníamos que alimentarnos como bebés, conocíamos perfectamente nuestros niveles de hambre y nuestros niveles de saciedad y cómo necesitábamos comer y cuánto necesitábamos comer. Y seguramente había días que comíamos más y días que comíamos menos. Toda esta estructuración y todas estas reglas y todos estos juicios, toda esta crítica y este rechazo, es parte de una construcción, es parte de un sistema de creencias. Se creó en base a un sistema de creencias. Creo que las conductas fueron aumentando y empeorando a medida que aumentaban las diferentes nutricionistas. Claro, porque esas nutricionistas probablemente venían con esos mismos pensamientos y con ese mismo sistema de creencias donde como que el rol de la nutricionista es hacerte bajar de peso, ¿no? O sea, como decir, la creencia es, la buena nutricionista es la que mejor hace que la gente baje de peso, ¿no? Es como que ese es el ranking que se juega. ¿Por qué? Porque obviamente las nutricionistas crecimos en esta misma cultura. Yo cuando estudié, eh, hoy en día me doy cuenta que estudié mucho más cultura de dieta que nutrición. O sea, sí estudié unas cosas de nutrición, pero mucho más estudié cultura de dieta. O sea, cómo hacer para bajar de peso. De hecho, absolutamente todo lo que estudié desde la primera materia, les podría decir, está basado en algo que es de por sí erróneo. Escuchaban hablar del IMC, ¿no? El peso ideal, el peso saludable, el peso normal, el sobrepeso, la obesidad. Bueno, ya vamos a hablar un poco más sobre eso, pero van a ver que yo no uso las palabras sobrepeso y obesidad para catalogar tamaños corporales, ¿no? O sea, se dice, bueno, pues yo tengo sobrepeso, yo tengo obesidad.
el IMC, que es quien cataloga eso, no es una herramienta de diagnóstico. O sea, alguien no puede tener sobrepeso. En todo caso, puede caer en la clasificación poblacional de sobrepeso, pero no es un diagnóstico, es una herramienta estadística. Ya lo vamos a hablar cuando llegue el momento más en profundidad, pero para que también vayan digiriendo de a poco, todas estas cuestiones en relación al peso y en relación al bajar de peso y en relación a la dieta y a comer menos y moverse más, está basado en algo que es una falacia, que no es I algo think there is a científicamente. cancellation option if you want to cancel the Uy, stuff today. I don't alguien know está if we hablando. are too late for that. Ande, silencia, por favor. Em, Me perdí. Decía, el IMC, o sea, todas estas creencias que surgen de este lugar, ¿no? De que para bajar de peso hay que comer menos, moverse más, como esta creencia que les traía de ejemplo y que varios nombraron, surge de esta falacia, de esta cuestión no científica que nos ve como matemática, ¿no? Como que nuestro cuerpo es calorías que entran menos calorías que salen. Y es parte de lo que vamos a también de construir con herramientas, o sea, con entendimiento de por qué no es de esa forma. ¿Ven que las leo? Sí. Bueno, léanse ahí en el chat. Entonces, hasta acá, ¿alguna quiere compartir algo? Como con respecto a todas estas frases y cosas que fuimos escribiendo y que fueron compartiendo. Algo que tengan así como en la punta de la lengua que quieran decir. Yo te quería hacer una consulta, ya a mí se me mezcla un poco la creencia de la Ujú, falacia con la creencia que evidentemente me construí yo para seguir en este embudo, en este torbellino, digamos. O sea, a mí se me mezcla el sistema de creencias de falacias que uno aprendió, ¿no? Que no sé, el huevo es malo, la manteca es mala y todas esas cosas. mm, O calories in, calories out, ¿no? O sea, el hecho de que todo ese tipo de falacias se me mezcla con el sistema de creencias propio mío que yo que no registro aún, ujú. que claramente en algún mecanismo, en algún momento me las digo, pero no las puedo como a nivel consciente escribir, en la que Claro, quedo atrapada. Esa es la duda por ahí que tengo. sí, sí. Te entiendo, Estefi. Mira, eso que vos nombraste como que la manteca, que el huevo, yo como que las dejaría hasta incluso fuera de todo esto, o podrían ser más pensamientos, pero son como más bien reglas, ¿no? Que responden, o sea, que son parte, en realidad, obviamente, de la cultura de la dieta, pero en realidad es como que necesitamos ir un paso más atrás, que es como lo que yo siempre digo, ¿no? Y cuando me dicen, no, porque es bueno, no, porque es malo. ¿Bueno para qué y malo para qué? Porque si todo lo que vamos a revisar sobre la alimentación tiene que ver con que siempre deberíamos estar buscando bajar de peso, porque el peso tiene que ser ese número saludable, ¿no? Porque tenemos que buscar el peso saludable, esa es la falacia de la que estamos hablando, porque no existe el peso saludable. ¿Por qué? Porque no hay ningún peso que exprese o deje de expresar salud. Ese es como el error, ¿no? O sea, yo incluso, como les decía, en la facultad aprendí que el IMC entre, creo que era 19 y 24,9, una cosa así, ya ni me acuerdo porque obviamente que no lo uso, pero ese IMC era el peso saludable. Pero vos podés no tener salud estando dentro de ese IMC, entonces ¿de qué estamos hablando, no? Y aparte, el concepto de salud
también es muy fluido, porque vos podés sentirte bien, pero de repente tener una enfermedad autoinmune de base que por ahí está regulada y sos enfermo o sos sano, ¿no? Entonces, es como que en realidad como que el sistema de creencias y esta falacia de la que estamos hablando es que siempre debería, es como esta creencia de que somos suficientes y somos saludables, y saludable como parte de ser suficiente, ¿no? Como somos suficientes si logramos este cuerpo, y si no logramos este cuerpo es porque no estamos haciendo lo suficiente, porque no estamos siendo lo suficientemente aptas, correctas, buenas mujeres como para llegar a ese peso. Esa es como la creencia de raíz, esa creencia que deberíamos estar haciendo todo para llegar a ese peso, porque ese peso es un peso al que todos los cuerpos pueden llegar, ¿no? Los cuerpos que no llegan son vagos, los cuerpos que no llegan es porque no tienen fuerza de voluntad, los cuerpos que no llegan es porque tienen peso emocional, ¿no? Como todas esas cosas que como que vienen a raíz de esa como creencia troncal que tiene que ver con la cultura de la dieta, que es esto de todos los cuerpos deberían llegar a este peso, todos los cuerpos pueden llegar a este peso, los cuerpos que no están llegando a ese peso es porque no quieren, porque tienen un problema o porque son vagos, ¿no? Ahí es donde se cruza la cultura de la dieta con la cultura de la productividad. Siempre deberíamos estar haciendo algo para lograr ese objetivo, ¿no? Eh, un poco relacionado como esto que decíamos de, ni siquiera es comer eso, es tener el deseo de comerlo, porque siempre deberíamos estar buscando bajar de peso, ¿no? Como que esa búsqueda es algo que siempre tenemos que demostrar que tenemos. Perfecto, gracias. Chai, y yo quiero consultar algo que, bueno, vos decime si se va por ahí un poco, pero viste que dicen mucho esta frase de que el cuerpo después de los 20 te cambia, después de los 30 te cambia. Yo siento como que eso también a uno lo predispone, o sea, pensando en todos los pensamientos que pasan por la cabeza y demás, como que eso también te predispone a pensar, va a ser mucho más difícil tomar hábitos nuevos, o no sé, por ejemplo, ya está, mi cuerpo va a ser X ahora, o después del embarazo, por ejemplo. Esos son, ¿vos qué pensás al respecto? No sé si se va un poco el tema igual. No, está buenísimo que lo preguntes, de hecho me acabas de desbloquear un recuerdo que me acuerdo que a mí creo que me vino por primera vez, creo que tenía, no me acuerdo, creo que tenía 14 o como que casi 14 años. Y justo decía lo de los 13. Ay, chicas, se me está como desbloqueando un montón de cosas. Em, Qué loco, ¿no? Porque justamente a los 13 es donde la mayoría tenemos nuestra primera menstruación y, por ejemplo, en mi caso, eso que vos decís después de los 20, después de los 30, después del embarazo, yo en su momento lo había escuchado como después de que menstruás por primera vez. No sé, alguna vez lo había escuchado. Como que tenés que bajar de peso antes de que te venga por primera vez porque después es mucho más difícil. ¿Alguna lo había escuchado? Entonces, yo a los 13 años empecé, o sea, calculo ahora, no me acuerdo exactamente, pero calculo que fue antes de empezar a menstruar o paralelamente, porque dije, uy, no me vino, ya está, perdí mi oportunidad, ¿no? Eh, y tenía como esa creencia también. Mi percepción sobre eso, y bueno, de nuevo, ¿no? Como algo que vamos a seguir trabajando, es que el cuerpo cambia todo el tiempo, no cambia después de los 20, después de los 30, después del embarazo, después de la primera menstruación, cambia absolutamente todos los días de tu vida cambia tu cuerpo. Y entendernos como seres en movimiento y cíclicas también, la mayoría de nosotras, eh, es también lo que nos permite entender que aquello que necesitamos en términos
Vamos a reducirlo incluso a la comida y al ejercicio, ya que estamos hablando de eso, ¿no? Pero lo que vamos a necesitar en términos de la comida, del ejercicio y de un montón de otras cosas de la vida, también va a cambiar día a día. La cantidad de alimento que necesito suele cambiar día a día, suele cambiar fase a fase, suele cambiar dependiendo de lo que esté atravesando en mi vida. No permitir que pase eso, juzgarnos cuando pasa eso, rechazar cuando pasa eso, ese es el problema. El problema no es que el cuerpo cambie. El problema no es que un día comamos cierta cantidad y al otro día comamos cierta otra cantidad. El problema es juzgar que eso está mal y que nuestra alimentación y nuestro cuerpo debería ser siempre igual y tratemos que sea hasta los 13, ¿no? Como que ya después de los 13 se terminó. Y no es casualidad que en ese momento de más cambio físico hayamos entendido todas que teníamos que hacer lo posible por quedarnos en ese cuerpo de nena, ¿no? En ese cuerpo no desarrollado, en ese cuerpo sin cambios. No es casual que nos hayamos como comido todas ese mismo cuento en ese momento, en un momento de cambios, en un momento de desarrollo. ¿Qué piensan? Yo pienso que nunca me había puesto a pensar eso, lo natural del cambio en el cuerpo, porque, o sea, es universalmente todo el mundo y el espacio en el que vivimos básicamente es constante cambio. Y quizás ese es el problema de resistirte a que, o sea, que es verdad que todos los días el cuerpo está diferente y no tiene por qué tener que sea bueno o malo, digamos, simplemente cambia, es diferente. Total. A mí lo que me resulta como, primero escuchar y leerlas, me pone como triste, porque es una historia, y ya se me quiebra un poco la voz, porque es como que hay mucho dolor en todo lo que hablamos. Y en realidad esto de la persecución de una mejor versión de una versión más saludable, del peso ideal, de si entrenás y si comes sano, te vas a querer más, el amor propio y demás, está basado en tanto rechazo, tanto dolor, tanta culpa, tanta tristeza, que digo, como que me choca un poco, ¿no? Es decir, o sea, toda la vida, 37 no, yo desde los 6, primera nutricionista a los 6, 31 años buscando amor y felicidad y aceptación digamos, en contramano, totalmente. O sea, como que me siento como estafada con la vida en este momento. O sea, yo digamos, un poco con lo que hice pases en eso que decís, es con que todo esto que están transitando ustedes ahora, yo también lo transité y también es lo que me trajo acá. Y justamente creo que somos las personas sensibles las que absorbemos más esos mensajes, porque justamente la exigencia viene como a salvarnos un poco de este mundo que no nos permite nuestra sensibilidad, ¿no? Como, bueno, no sientas y cumplí con la fotocopia. Va, ¿no? Como esa exigencia es eso y como que nos quiere proteger un poco de este mundo tan exigente y tan invalidante con la sensibilidad y con el sentir, y haber atravesado todas estas heridas, todas estas cosas con la alimentación y con el cuerpo, es también lo que ahora nos está abriendo la puerta a conocernos a través de esta herida y encontrarnos con mujeres que estén en la misma que nosotras y que al lugar, o mejor dicho, como el proceso que estamos haciendo ahora, que es el de reconexión y el de integración, sea como hasta mucho más satisfactorio que si nada de esto nos hubiese pasado. Esa es como lo que yo encontré que me permitió estar más en paz y menos en bronca con la vida.
Sí, Cele, y levantaste la mano. Hola, ¿qué tal? Sí, a mí todo esto me hace pensar, bueno, obviamente que también como casi todas tengo estas historias desde chiquita, desde los 8 años más o menos que tengo recuerdo, pero el tema fuerte tiene, siento que hay yo mucha presión con lo que es el cuerpo de la mujer después del embarazo, ¿sí? A mí me pasó, yo tuve a mi nena casi en pandemia. Y de ir a la nutricionista porque, claro, ya no me entran enseguida los jeans que usaba antes de quedar embarazada. O sea, mi cuerpo cambió, todas las hormonas subieron, después se fueron al subsuelo y estoy encerrada en mi casa y estoy puérpera y hago zumba porque pienso que tengo que ser pampita, esas cosas que tenemos como tan intrínsecas y que la sociedad también nos exige. Pero sos mujer y ya a los 2 o 3 meses tenés que estar dispuesta a volver a tener relaciones sexuales y tener el cuerpo de que tenías antes. No, y si podés mejor, ¿no? Entonces, como yo tengo todavía la bola de pensamientos acá, ya pasaron 4 años. La voy desconstruyendo de a poco, pero como que sigue pisando, ¿viste? Sí. Nada, es mucha frustración, esto de reencontrarte con las historias de cuando eras chica, esto que dijo Caro recién me resonó, ay, ya estoy llorando. Perdón. No pidas perdón. Nada, como muy fuerte leerlas y por ahí, bueno, muchas todavía no han pasado por la experiencia de la maternidad, pero es muy fuerte lo que la sociedad se ha ido construyendo alrededor del cuerpo de la mujer madre. Y cuesta un montón de construir eso. Estamos en eso. Estás acá para eso. Déjalo salir. No se disculpen por llorar, no se disculpen por compartir. Estamos acá para eso, para sentir, para expresarnos. Qué lindo. Yae, ¿y cómo volvemos? O sea, yo recién la escuchaba a Cele y, bueno, yo soy hiperobesa. Para las que no me conocen, tengo 70 kilos de más. Y no encuentro cómo volver a casa. No sé, también, perdón, se me está costando un poco. No sé cómo volver. No, no, ya es como que siento que no sé cómo volver. O sea, yo le escuchaba a Celia recién decir ese cuerpo que se transformó por ser mamá y que hacía zumba para tratar de esta sociedad, ¿no? Donde, bueno, te pide que seas pampita después de un mes de tener un hijo. Y la pregunta que surge es, bueno, ¿ella cómo vuelve a, pero no a ser pampita, sino a, bueno, o cualquiera de nosotras que está acá, ¿no? ¿Cómo volvés a un cuerpo sano, ¿no? Eh, una cosa es volver a cierto cuerpo, a cierta imagen corporal. Otra cosa es volver a conectar con el cuerpo. Primero, como quiero hacer esa distinción. Yo acá, y en realidad absolutamente nadie, por más que algunas personas les digan lo contrario, pero yo no las puedo hacer llegar a cierto cuerpo, a cierta imagen corporal. Está como este rol de la nutricionista que me va a hacer bajar de peso, que me va a hacer bajar X cantidad de kilos. Y no solamente que eso es, digamos, de nuevo vuelvo a esto, ¿no? Que no está probado científicamente de que no hay como una forma efectiva de lograr esa bajada de peso. Lo que sí está comprobado científicamente y también empíricamente por mí, o sea, en mi experiencia personal y profesional, es que la búsqueda que nosotras podemos hacer es la búsqueda de soltar esos pensamientos, de entender esas emociones y de gestionar esas emociones, y que a través de ese cambio de sistema de creencias, a través de ponernos en contacto con lo que para nosotras es verdadero, porque
todas estas creencias que nos duelen y que nos hirieron y que nos hicieron tanto daño, mi creencia, digamos, frente a esas creencias, es que ninguna de ellas es la que naturalmente, como seres humanas y como seres parte de la naturaleza que somos, ¿no? Porque somos somos la naturaleza misma, ninguna de esas creencias son naturalmente nuestras. ¿Por qué? Porque naturalmente, porque instintivamente, no generaríamos pensamientos tan dañinos. Y eso lo que me lleva a pensar y a sentir es que hay otro sistema de creencias, que es el que fue como solapado y desplazado por el sistema de creencias de la cultura de la dieta, de la cultura de la delgadez, de la cultura de la productividad, que es un sistema de creencias con el cual estamos en paz, con el cual nos sentimos identificadas, con el cual le recomendaríamos a nuestra mejor amiga, a nuestra sobrina, a nuestra hija, ¿no? Es todos esos pensamientos y esas cosas que le diríamos a las mujeres y a las personas que más amamos y que más queremos cuidar en nuestra vida. Y el proceso que vamos a hacer juntas durante estas semanas tiene que ver con ese cambio de sistema de creencias, con esa recuperación, diría yo, de ese sistema de creencias que no nos hace estar en constante estado de estrés y ansiedad con respecto a algo tan sagrado y algo tan necesario en nuestra vida como es la alimentación y como es cuidar nuestro cuerpo, además de la alimentación, ¿no? Con la alimentación. Entonces, ese es el trabajo que nosotras vamos a hacer. O sea, la búsqueda es esa. Y el proceso es el de constantemente elegir, porque obviamente durante estas semanas, y por ahí a algunas ya le viene pasando, que es como, sí, qué lindo toda la alimentación consciente, intuitiva, y amar al cuerpo y aceptarse y todo, pero también tengo todos estos pensamientos todavía, y me sigue pasando de tener los atracones y de comer compulsivamente y de etcétera, ¿no? Y es como que, bueno, sí, yo entiendo que existe toda esta otra cosa, te escucho en el podcast, etcétera, etcétera, qué lindo, pero ¿cómo hago si en realidad me sigue tironeando esto? Bueno, ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Para poder pasar como de ese sistema a este otro que les estoy trayendo ahora, es todo este proceso durante estas 6 semanas, que en realidad son 6 semanas para que yo pueda como poco a poco ir compartiéndoles las herramientas y demás, ¿no? No es que en 6 semanas se tienen que resolver algo, sino que es el tiempo que yo considero que ustedes pueden ir como procesando esta información. Entonces, como o sea, la propuesta, ¿no? Y como esta intención con la que quiero que se relacionen con el programa, es desde este lugar de curiosidad y de apertura y de entender que para cambiar esas conductas que nos llevan como a estos círculos viciosos y demás, necesitamos como empezar de un poco más atrás, ¿no? Necesitamos ir a la raíz. Porque de nada sirve que yo les diga, cambié la galleta de arroz por el pan de masa madre, la palta por el queso, como todas esas cosas que vimos que son como muy superficiales, no van a la raíz. Y si no van a la raíz, voy a cambiar una cosa por la otra y después voy a cambiar la otra por la anterior y seguimos ahí, seguimos en lo superficial. A ver, eh, me, me expliqué, Estefi, ¿tiene sentido? Sí, 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 gracias. Y sí, yo no quiero volver a un cuerpo específico, sino que quiero poder andar en bicicleta, trepar un árbol, subir una montaña, o sea, quiero un cuerpo de salud, así que me recibió lo que dijiste, gracias. Ya en el fondo de mis creencias se me cuela esto de creer que cuando me conecte con mi cuerpo o cuando coma consciente voy a lograr bajar de peso, como que es el fin bajar de peso. Me pasa que siento que si me acepto, ¿de dónde saco la voluntad para adelgazar? Bueno, todas estas cosas son cosas que vamos a seguir trabajando.
Está buenísimo que aparezcan. Lo que sí está buenísimo esto que compartís, Vicky, porque eh, esto es el ser vulnerable, ¿no? Como que estábamos todas tipo, sí, qué lindo comer consciente, aceptar el cuerpo, y Vicky tipo, sí, todo muy lindo, pero sigo pensando en que... Y está buenísimo porque eso es abrirse y ser honesta. Para eso están acá, para eso están acá. Em, lo que las invito por ahora es a experimentar. Yo no sé si esto las va a hacer bajar de peso, si las va a hacer mantenerse, si las va a hacer aumentar, porque tampoco ni siquiera conozco sus cuerpos, o sea, las veo hasta acá y no me interesa ver más que eso, y les voy a decir a todas lo mismo. Entonces, el cuerpo de cada una es en realidad el que va a tener la respuesta a eso, ¿no? Y es el cuerpo de cada una el que va a reaccionar, o mejor dicho, a empezar a responder frente a ese cambio de raíz. Lo que va a suceder adentro del cuerpo con este cambio de sistema de creencias es que vamos a soltar gran parte del estrés que provoca estos desequilibrios hormonales que llevan a la fluctuación del peso. Ahora, sí, al bajar ese estrés, un cuerpo decide que entonces es seguro subir un par de kilos y ahí quedarse, esa va a ser la respuesta. Si un cuerpo, al soltar el estrés, se da cuenta de que había peso que ya no necesita, porque no necesita ese mecanismo de defensa, de ahorro energético, porque en cualquier momento me vuelven a cagar de hambre, porque en cualquier momento me meten en una dieta de nuevo, lo va a soltar. Eso es como la respuesta natural del cuerpo frente a un sistema de creencias que siente mucho más alineado. Pero yo no sé lo que va a pasar a nivel del cuerpo de cada una, eso lo va a decir el cuerpo de cada una. Y tal como venimos hablando, probablemente eso también cambie a lo largo del tiempo. Lo que va a estar presente, digamos, en este trabajo interno, en este proceso interno, es esta conexión y esta aceptación de lo que esté pasando en el cuerpo. Entonces ya no va a tener que ver tanto con los kilos que subí o los kilos que bajé o la panza o el jean o lo que sea, sino en cómo me acompaño con eso. Bueno, todo eso lo vamos a ir trabajando, ¿sí? Em, si suelto el control, dice listo a comer todo lo que aparezca, todo eso lo vamos a trabajar. No se preocupen que lo vamos a trabajar porque tenemos muchos encuentros para hablar profundamente de todo eso. Bien, quiero ver, siempre generalmente dejo que la clase como que fluya un poco, escucharlas también ustedes y por ahí me ven que paso algunas diapositivas que son cosas que por ahí ya estuvimos hablando porque fueron saliendo y las fui como respondiendo, o que por ahí incluso decido dejar para otro encuentro para que no sea como too much. Bien. Bueno, esto es un poco lo que les decía de el empezar a observar, ¿sí? Sobre todo si estuvo costando un poco esto de identificar los pensamientos, de identificar las emociones, y pasar de ser quienes absorben todo eso, todos esos pensamientos, todos esos sentires, todas esas emociones, a empezar a ser quienes observan todo eso. Y también quienes empiezan a observar qué pasa cuando empiezo a pensarme diferente, cuando empiezo a traer otras creencias de base para mi vida. ¿Por qué? Porque empiezo a elegir relacionarme conmigo misma desde otro lugar, porque empiezo a entender esto de que soy naturaleza y de que mi cuerpo no tiene por qué ser igual siempre, y esto de no rechazar el cambio, y no rechazar el cambio no solamente a nivel de imagen corporal, sino también a nivel
de las necesidades que aparecen en el día a día. Esto es un poco lo que le respondía a Caro antes, ¿no? Como duele y molesta y nos entristece, porque si no existiera ese síntoma, si no existiera ese mecanismo, si no existiera esa conducta que hace tanto ruido, no lo miraríamos. O sea, si ustedes hubiesen hecho dietas toda la vida y nunca hubiese aparecido la disconformidad con el cuerpo o el rechazo al cambio o el juicio cuando en lugar de seguir esa dieta me comí tal otra cosa, o la culpa cuando quise comer esa porción de torta o esa segunda porción de torta, si no hubiese aparecido toda esa molestia, nunca se hubiesen cuestionado ese nivel de restricción, ¿no? Pero justamente todo eso aparece porque había algo que estaba lastimando. Esas dietas, esos mandatos, esas reglas, esas exigencias. Eso es lo que estaba lastimando. Entonces, el dolor y los mecanismos de defensa y los mecanismos de protección, que, obvio, por cómo fuimos criadas, es lo que aprendimos a rechazar. En realidad están ahí justamente para mostrarnos que eso no es la raíz de lo que necesitamos sanar. Eso es la consecuencia de lo que estamos necesitando sanar. Entonces, mucho antes de eliminarlos, mucho antes de resolverlos, mucho antes de sacarlos de nuestras vidas, vamos a necesitar conocerlos, entenderlos, ver qué es lo que nos vienen a mostrar, qué es lo que me viene a mostrar ese descontrol, qué es lo que me viene a mostrar ese atracón, qué es lo que me viene a mostrar esa restricción también, esa rigidez con la comida, que, como decía, ¿no? O sea, por la cultura en la que crecimos, es como que la restricción está bien. Eso es a lo que deberíamos apuntar, ¿no? El atracón es lo que está mal. No, la restricción es tan dañina como el atracón, solo que no aprendimos a verlo así. Pero en realidad para nuestro cuerpo físico y para nuestro cuerpo emocional y para nuestra psiquis, es tan dañina una cosa como la otra. Solo que una aprendimos a verla como válida y la otra no. Una aprendimos a hacerla en público para ser consideradas más valiosas y la otra aprendimos que la teníamos que hacer en privado porque era algo de lo que nos teníamos que avergonzar. Y todo eso de lo que nos avergonzamos, estos mecanismos, ¿no? Que decimos, quiero sacar, quiero eliminar, quiero que se vaya de mi vida. Antes de que se vaya necesitamos sacarlos de la sombra, sacarlo de la vergüenza, sacarlo del silencio y ponerle luz, porque ahí está la información que necesitamos para sanar y para integrar. Cada vez que aparezca nos van a traer nuevos aprendizajes. Bueno, esto también es lo que veníamos hablando, ¿verdad? El vínculo con el alimento y el cuerpo son espejos que reflejan patrones aprendidos, formas con las cuales se han vinculado con vos, formas con las que aprendiste a relacionarte. Si me controlaban, aprendo a relacionarme desde el control. Si me exigían, aprendo a relacionarme desde la exigencia.
si se pretende de mí que yo haga las cosas bien y que sea una buena niña y que sea una buena mujer, yo aprendo a llevar ese perfeccionismo a la alimentación. ¿Por qué a la alimentación? Entre otros motivos, porque la alimentación es uno de los pocos espacios de la vida, si no diría el único, o en realidad en general el autocuidado, ¿no? Que es vos con vos. El trabajo, las pasiones, los vínculos familiares, obviamente, ¿no? De amigas, de pareja, todo involucra a otra gente. Ahora, lo que pones en tu plato de comida y va a tu cuerpo, en realidad sos vos la única que lo decide, ¿verdad? Obviamente que hayamos dejado que un montón de gente se meta en nuestro plato de comida es parte del problema, ¿no? Esa falta de límites, esa opinión del otro, la mirada, la comparación, las reglas impuestas. Eso es parte de lo que hace que ese vínculo deje de ser natural. Pero naturalmente es un vínculo donde solamente deberíamos estar nosotras con el plato de comida. Entonces es ahí donde puede reflejarse esa forma que aprendimos a relacionarnos con nosotras mismas, ¿no? Habiendo absorbido cómo se relacionaron con nosotras. Entonces pasamos de ser esas absorbedoras a empezar a ser observadoras de ese control, de ese descontrol, de esa exigencia, de ese perfeccionismo. Observamos, ¿sí? Lo que hicimos en el encuentro de hoy fue observar y fue bajar escrito y compartir, ¿sí? Bueno, no lo voy a repetir, porque son todas cosas que ya estuvimos hablando. Todos ya lo estuvimos hablando. Y lo último que me gustaría que hagamos en este primer encuentro, para que no se vayan con demasiada data, vieron que en el grupo les había mandado que íbamos a trabajar con estas invitaciones para cerrar, que eran como invitaciones que les había compartido en el PDF de introducción, y que cada una invitaba a algo diferente, ¿no? Y las invitaba a ponerse en contacto con algo diferente. ¿Las pudieron leer? Chusmear así como Sí, un poquito más en detalle. sí, Bien, sí. buenísimo. Em, lo que les voy a proponer en este momento es que en función de lo que hayan leído, de lo que hayan procesado, y sobre todo vieron esa última oración que tiene cada una em, como de, bueno, ponete en contacto con la curiosidad, la paciencia, como esa frase. Quiero que cada una elija una de estas